¿Funciona? ¿Me escuchan? ¿No? Ahí sí. Bueno, quiero agradecerles hoy día el estar acá. Estoy muy honrada de que me acompañen hoy. ¿No se escucha bien? Las joyas van a ser... ¿Este me lo saco? Cambiamos de número. Ya, ahí sí. Yo me lo voy a llevar de souvenir. Ahí está. Cuidado que vale millones. Muchas gracias. Muy honrada de compartir el panel hoy día de Valora, que es la empresa que hace más de 20 años gestiona la franquicia de los Effie Awards, el Marketing Hall of Fame y varios otros programas de reconocimiento de marketing que creo que para la industria de los marketeros y los publicistas son bastante conocidos y reconocidos. Hoy día me acompañan en el panel, los voy a invitar a pasar aquí al escenario, a Nicolás Llobet y a José Luis Calderón. Ellos son el gerente de Research y el gerente de Marketing de Inmobiliaria Almagro, del Grupo Socobesa Almagro, que son flamantes ganadores de un caso EFI de Oro, y también a Andrés y Martín, que son representantes tanto de Banco Santander como de la agencia Aldea, y que también ganaron un EFI de Oro en los concursos de los EFI del año pasado, y que por una campaña que ahora nos van a presentar. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy día. Creo que lo más importante es que, bueno, en el caso de Santander tenemos representantes de la gerencia de marketing y de la agencia. Así que vamos a tener distintas visiones desde el research, desde la gestión de marketing y desde la creatividad de las agencias, para que podamos entender un poco más los insights que hay detrás de campañas ganadoras que son efectivas y son eficientes, y cómo esos insights también son capaces de transformar internamente a las organizaciones cuando son poderosos y permiten que hagamos los cambios que son necesarios hacer para interpretar de mejor manera a los consumidores. Así que dejo con ustedes primero al equipo de Almagro, que nos va a contar un poco y después vamos a conversar, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Tenemos un micrófono de mano para Nicolás? Entonces, realmente como en las películas. Gracias, o Paula. como en los shows de televisión. Bueno, antes que nada, quería agradecer la invitación hoy día y contarles un poco que, como contaba la Paula, vamos a presentarles el caso Almagro Penthouse, que es el caso que ganó el EFI de Oro el año 2013. Y naturalmente, por el espíritu de este congreso, lo vamos a presentar ya no desde la creatividad y tampoco desde la efectividad, sino desde la perspectiva de los insights que dieron origen a este caso. Y dado que es un congreso de insights, me gustaría comenzar enmarcando qué es lo que entendemos nosotros por insight. Y no voy a dar definiciones académicas, solamente lo que quiero es explicar un poco nosotros creemos que es la relevancia de un insight. Y nosotros creemos que los insights no son solo un insumo para generar buenas comunicaciones de marketing o campañas creativas. Nosotros creemos que el poder de los insights tiene que tener la capacidad de transformar los negocios desde dentro, generar valor agregado, ideas innovadoras que entreguen al final del día rentabilidad a los negocios. Si eso además deriva en campañas más creativas y que enganchen mejor con los consumidores, tanto mejor. Pero creemos que el poder realmente transformador de los insights es ese, transformar los negocios. Y por lo mismo, este caso nosotros lo enfocamos desde el origen, desde la pregunta de investigación, y un poco lo estructuramos como un relato donde vamos a contar desde la pregunta de investigación, cuál después fue la investigación que hicimos, los hallazgos, después de esos hallazgos, qué fue el producto que surgió a partir de esos hallazgos, después el brief a la agencia, la campaña y así. Entonces queremos contar el relato desde el comienzo. Y como toda buena historia, empieza con una pregunta, ¿ya? Y acá creo que a riesgo de ser un poco obvio, pero me parece importante explicitar la relevancia de hacerse buenas preguntas. Creo que cuando uno es capaz de preguntarse la pregunta correcta, todo después no voy a decir que sale por un tubo, pero por Dios que se hace más fácil el trabajo cuando la pregunta de origen está bien planteada.
cuando la pregunta de origen está desenfocada o descalibrada, probablemente todo lo que salga después va a estar también descalibrado. Entonces también una cosa relevante que me parece enfatizar es hacerse las preguntas correctas, ¿ya? Y yo creo que en este caso nosotros partimos bien el trabajo porque nos hicimos una pregunta correcta, que era cuáles son los atributos, en el caso de un departamento, que generan mayor percepción de valor para los clientes, ¿ya? En otras palabras, cuáles son los atributos que generan un efecto que le podemos llamar un efecto wow. Es decir, cuando alguien va a comprarse un departamento, cuáles son los elementos concretos de ese departamento que hacen que la persona se enamore, por así decirlo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en nuestra industria, y probablemente en otras industrias también, muchas veces se gasta mucha plata en ponerle elementos o atributos o características a los productos que no necesariamente son valorados por los clientes, ¿ya? Y pueden ser atributos que son súper caros para la empresa, pero que realmente el cliente no valora. Y por el contrario, pasa también que muchas veces hay atributos que son no tan caros de desarrollar, pero que para la gente generan alta percepción de valor. Entonces, por esa razón nosotros salimos a buscar cuáles son esos atributos, de modo naturalmente de generar este efecto de wow o este efecto de enamoramiento y poder cobrar más por aquello. Me voy a detener, a riesgo de ser un poco latero, en explicarles un poco la metodología con que abordamos esta pregunta de investigación, ¿ya? Y lo que buscamos hacer fundamentalmente era equilibrar la búsqueda de preferencias de los clientes, preferencias reveladas y preferencias declaradas. Es decir, fuimos a mirar aquellas cosas que la gente hace con aquellas cosas que la gente dice. Muchas veces, y lo sabemos los que estamos metidos en investigación, hay una brecha grandota entre lo que la gente dice y lo que la gente efectivamente hace. Y por esa razón, salimos primero que nada a buscar proyectos de departamentos de lujo que fuesen exitosos y ir a mirar qué atributos y qué elementos tenían esos departamentos que los hacían exitosos. Al mismo tiempo fuimos a mirar proyectos que nosotros denominamos los guatazos, es decir, proyectos de departamentos de lujo, pero que no tuvieron una performance comercial exitosa, y qué atributos tenían también esos departamentos. Hicimos todo un análisis con arquitectos, con urbanistas, le metimos harta cabeza cómo abordar esta pregunta desde la perspectiva de ir a miramos planos en la municipalidad, hicimos todo un trabajo de buscar esas preferencias reveladas. Hicimos hasta un tour por la ciudad donde fuimos a mirar estos proyectos in situ. Y luego complementamos esta información con investigación más tradicional, con etnografías y con estudios más antropológicos. Nos fuimos a meter a la casa, a los departamentos de estas personas que tenían departamentos de lujo y nos iban contando cuáles eran efectivamente los elementos que hacían que su departamento fuera más atractivo. Y eso todo lo metimos a la juguera, ¿ya? Y metimos además otro elemento a la juguera, que es una mirada a otras industrias, que yo creo que eso también es valioso hacerlo de repente. Salirse un poco de la mirada limitada de la industria de uno y ir a buscar industrias que pueden tener alguna similitud con lo que uno hace. En el caso nuestro, fuimos a mirar la industria automotriz, porque creemos que es un bien de alto involucramiento, al igual que un bien raíz, y aprendimos algunas cosas que también eran interesantes. Entonces, un consejo, traten de, cuando estén haciendo investigación, también ir a mirar a otras industrias, porque se puede aprender mucho. Y en base a todo esto aprendizaje, llegamos a una serie de elementos concretos que nos dio la investigación, de atributos concretos que hacen que un departamento de lujo, por así decirlo, tenga alta percepción de valor para los clientes. Algunos de esos atributos fueron la espacialidad interior, que es más o menos obvio, las vistas despejadas al skyline o a un manto verde, la luz natural, terrazas, que muchas veces las terrazas pueden ser amplias, pero además, por ejemplo, detalles más de la industria, pero que el pavimento, que la materialidad del living sea la misma que la de la terraza, de modo de generar una sensación de continuidad y por lo tanto una sensación de amplitud. La altura del piso al cielo, o sea, mientras más alto el departamento, mayor valor. Y entonces esos atributos concretos nosotros los agarramos y le empezamos a dar vuelta. Y tratamos de buscar qué es lo que tienen en común. Y al final nos cayó la teja de que lo que tienen en común todos esos atributos es que generan una sensación subjetiva de amplitud, ¿ya? Un techo alto, buena iluminación, terraza generosa, buena vista, todo eso redunda en una sensación subjetiva de amplitud. Entonces al final nos quedamos con que el beneficio emocional central es transmitir una sensación subjetiva de espacialidad. Y yo creo que aquí está el centro como del palo al gato, por así decirlo.
cuando nos cae la teja de cuál es ese beneficio emocional. Y a partir de ese beneficio emocional, entonces dijimos, ok, entonces el lujo no es tener leones de oro o alajar el departamento con qué sé yo, con cosas de alto valor. El lujo es poder vivir la espacialidad en el espacio privado, es decir, poder sentir esa holgura o esa espacialidad en mi departamento. Eso es el lujo, ¿ya? Y no poner terminaciones suntuosas y de lujo como se entiende probablemente en la cabeza de la mayoría de la gente. Y eso naturalmente que empieza a generar ideas cómo desarrollar un producto que responda a esta nueva conceptualización del lujo. Y lo positivo es que, como se dice, no sé cómo el dicho, se juntó el hambre con las ganas de comer, entonces teníamos una necesidad comercial, que la necesidad comercial era cómo diablos rentabilizábamos los techos de nuestro edificio, ¿ya? Los techos de los departamentos, históricamente en Chile al menos, en otros lugares no, pero en Chile nunca se han usado mucho, y muchas veces están las salas de máquina arriba, incipientemente se empezaron a poner, qué sé yo, recintos comunes, una piscina, pero incluso en esos casos nosotros veíamos que no era rentable. Solamente podía ser un elemento atractivo para que la gente comprara, pero no era efectivamente rentabilidad que uno pudiera valorar como de última línea. Y entonces dijimos, ¿cómo rentabilizamos los techos de los edificios? Y ahí dijimos, ok, pongámonos un poco ambiciosos, se nos alargó el colmillo y dijimos, ¿por qué no generamos o activamos una categoría o una subcategoría dentro de la categoría que estaba en desuso, que es la idea de los penthouse, ¿ya? Que es un concepto incluso medio ochentero, así como que estaba medio botado del uso como cotidiano, y dijimos, rescatemos este concepto y hacer un departamento de lujo en los últimos pisos de los departamentos, y para explicarlo un poco, para que entiendan de qué se trata, es el último piso del edificio, cada departamento del último piso tiene en todo su techo, entonces a todo el metraje del departamento, su techo es una terraza exclusiva de uso y goce de la persona. Pero tampoco es una terraza común y silvestre, es una terraza con un sistema de audio incorporado hi-fi, con un hot tub, con naturalmente una parrilla y una serie de elementos que le entregan un valor agregado a esa terraza, ¿ya? Y entonces uno tiene en el techo del edificio una terraza que es propia, que no es un espacio común y que yo puedo acceder desde mi departamento directamente. Eso fue el producto que nosotros ideamos, ¿ya? Entonces estábamos felices porque habíamos llegado a un producto que respondía a los hallazgos que nosotros habíamos encontrado en la investigación. Además, mirando un poco el contexto, nos dimos cuenta, y acá voy a otro consejo, tengo la patudez de tirar un par de consejos, pero nunca subestimen la demografía, ¿ya? La demografía es poco glamorosa, e incluso un poco árida y fome, pero probablemente en todas las industrias, y me atrevo a decir que en todas, es fundamental mirar la demografía, ¿ya? Y en este caso en particular nosotros nos dimos cuenta de algunos cambios demográficos que estaban ocurriendo en el país y que estaban generando incipientemente el nacimiento de nuevas estructuras familiares que no eran tan comunes en el pasado, ¿ya? Y esas nuevas estructuras familiares nos empezaron a abrir un nicho de negocio que hace, qué sé yo, 5 años atrás era impensado. Históricamente la industria inmobiliaria ha sido bastante tradicional de pensar sus productos para familia, papá, mamá, hijo, hija, perro. Y la típica imagen, el icono así como de los años 50, es un papá que es de una inmobiliaria en Inglaterra, es un papá con una mamá, con la hija en los hombros y con el perro. Y ese era como el arquetipo del cliente de la inmobiliaria. Pero si uno está atento a los cambios demográficos, dice, oye, ¿sabes que no te quedes en el pasado, nena? O sea, actualízate y empieza a mirar cuáles son los nuevos nichos que están emergiendo. Y un poco ahí nos dimos cuenta de que habían efectivamente otras estructuras familiares para las que podría ser atractivo también un producto de estas características. Y además, otra cosa que nos dimos cuenta es que se está generando una suerte de revolución en los estándares. La sofisticación de la gente cuando se trataba de bienes inmobiliarios estaba siendo cada vez mayor y estaba cada vez chorreando más abajo. O sea, no era solamente una búsqueda exclusiva de un segmento A o AB. La búsqueda y la sofisticación por atributos de valor estaba siendo cada vez más transversal. Entonces dijimos, ok, desarrollemos este producto, pero no lo hagamos que sea un lujo ultra exclusivo para las personas con altísimo patrimonio. Dijimos, tratemos de
no voy a decir democratizarlo, porque tampoco es un producto que pueda acceder cualquier persona, pero tratemos de bajarlo y de acercarlo. Entonces, hagamos departamentos penthouse más pequeños, qué sé yo, de 80 metros, o en comunas donde tradicionalmente esta oferta no existe. Pero no era tan fácil la cosa. Nosotros nos pusimos creativos, llegamos a un producto que era bonito, que era distinto, que nosotros creíamos que generaba alto valor, pero siempre está la política y la tensión al interior de las compañías, y aquí yo me atrevo a decir que probablemente más de alguno de ustedes les es familiar esta tensión, que es la tensión que se genera entre las áreas comerciales, las áreas de marketing, con las áreas más técnicas, ¿ya? Y el área técnica, en este caso en particular, nos puso un disco para, dijo, no es tan fácil hacer este producto que ustedes están pensando. Se ve súper bonito en el papel, pero de ahí a construirlo no es tan sencillo. Y un poco lo que está detrás de esta tensión es que por una cosa de formación y probablemente por los roles y los incentivos que tienen, las áreas técnicas en general tienden más bien a la estandarización, a minimizar los riesgos, a bajar los costos, y las áreas más de marketing y comerciales tienden a buscar la innovación, a generar valor agregado, a flexibilizar, a customizar. Y esa tensión hay que saber cómo manejarla al interior de las compañías. Naturalmente que no todo puede ser innovación y sacar cosas nuevas todos los días, pero tampoco todo puede ser mantener el status quo. Entonces, en ese muñequeo, en esa tensión, hubo que hacer harta política para poder, darle curso al producto que se nos había ocurrido, ¿ya? Naturalmente tuvimos que hacer concesiones y restarle algunos de los atributos que se nos habían ocurrido en el comienzo, pero en general el producto quedó más o menos como lo habíamos pensado en el comienzo. Y entonces recién, cuando llegamos al producto que queríamos vender, recién entonces entramos a las comunicaciones de marketing. Le hicimos un brief a la agencia donde les transmitimos el problema desde el comienzo, desde la pregunta original de investigación y todo el proceso que vivimos, la investigación, los hallazgos, la idea que se nos ocurrió de producto, incluso las tensiones con la área técnica, y todo eso lo metimos en el brief para las comunicaciones de marketing. Entonces, la agencia, nosotros decíamos, bueno, lo más natural sería que la agencia llegue con un mono o con una campaña tradicional, acorde a los códigos de la industria, donde mostremos el producto tal como es, con un render, con una niña tomándose una copa de champán en la terraza, pero la agencia la verdad es que desafió un poco esta idea nuestra y fueron bastante jugados, porque ellos, y para agregarle más complejidad, ellos teníamos que salir a vender un producto que no existía, porque estábamos vendiendo en verde, no había nada que ir a mirar, o sea, los clientes no podían ir a experienciar el penthouse. Entonces, mayor aún la tentación de ponerlo tal como era el producto. Pero la agencia dijo no, y un poco también impulsados por una filosofía que nosotros tratamos de transmitirles, que es, nosotros preferimos que ellos se les vaya ancha, o sea, que ellos se equivoquen por apostar y por jugársela, a que se equivoquen por timorato o por no jugársela. Y con ese apoyo que les dimos, la agencia llevó, nosotros creemos, el brief a otro nivel. La agencia simple, con el equipo del Tony Sarroca, llegaron con una propuesta que era bastante, si se quiere, bueno, aire, donde se transmite bien claramente la idea de amplitud, de espacialidad, pero la verdad es que no se muestra nada muy concreto. Entonces, los mismos consultores que trabajan con nosotros nos decían, pero ustedes están locos, ¿cómo van a vender un producto que no existe, que está en verde, que la gente no puede ir a mirar y ni siquiera lo vaya a mostrar en la publicidad? Pero bueno, dijimos, preferimos que se nos vaya ancha a quedarnos cortos y nos jugamos por esta idea, donde naturalmente el cielo es lo que representa la espacialidad, la amplitud, y como la persona supuestamente está parada en la terraza, entonces ve la guata del avión, no ve el avión desde un costado. Entonces esa es un poco la idea de la campaña. ¿Ya? Esa es otra pieza donde es la misma idea pero con un globo aerostático mirado desde abajo. Y les voy a mostrar ahora cuál es la bajada de televisión de la campaña, que es un comercial de 15 segundos cortito. Desde un espacio único, presentamos Almagro Penthouse. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Esa es la campaña para televisión. Hicimos algo no tan distinto para vía pública. Y en el caso de la web, les voy a mostrar también un pantallazo de cómo se navegaba la web. Hicimos un landing page en particular para este producto. Y
Y la idea también era que cada touchpoint se adaptara a los requerimientos de comunicación que teníamos, es decir, no un copy-paste en todos los canales de la misma campaña, sino que tratar de adaptarlo a las necesidades y a la naturaleza de cada canal. En ciertos lugares podía ser más diferenciación, en otros casos podía tener aspectos que anclaran más la relevancia. En el caso de la web, este era más o menos el formato del landing page, donde, si se fijan, es una navegación no muy común. Uno llega, parte mostrando de forma un poco más tangible el producto, ¿cierto? Ahí está el penthouse como se vería, pero es una página, es una web que se navega hacia arriba, se navega de abajo hacia arriba. Entonces uno hace scroll pero hacia arriba. Ese es más o menos cómo se navegaba la web. Entonces, también tratamos de darle un giro ahí que potenciara la comunicación que estábamos haciendo en los otros canales. Y, cortito, los resultados fueron fantásticos en términos de la performance comercial. O sea, a pesar de haber hecho algo bastante jugado, distinto y no muy aterrizado, la verdad es que, y lo conversamos un poco con la Paula, no hay que subestimar a los clientes. La gente no es tonta y a pesar de que uno haga algo relativamente abstracto y no muy tangible, la gente lo entiende. Entonces, también esa es una de las ideas que me gustaría que se lleven para la casa, que jamás subestimen a los clientes y su capacidad de entender las campañas. Además, los medios recogieron, y eso es, muchas veces uno está rogándole a los medios de rodillas para que publiquen algo alusivo a algo que uno está haciendo y tiene que ir a negociar y qué sé yo. En este caso, espontáneamente los medios empezaron a publicar esta como nueva tendencia de los penthouse. Y de hecho empezaron a hablar de los penthouse literalmente. Entonces, que los medios hayan recogido espontáneamente a partir de esta campaña la noción de estas terrazas y de como la nueva tendencia, para nosotros fue una súper buena señal de que parece que le habíamos apuntado en la dirección correcta. Y por último, y probablemente lo más importante, los clientes también lo valoraron. La experiencia de los penthouse ha estado a la altura de las expectativas, porque también levantamos bastante las expectativas con esta cosa tan de la amplitud y qué sé yo, y la verdad es que hoy día ya tenemos algunos proyectos con los penthouse entregados, full equipo, y la verdad es que la gente está feliz porque responde un poco a las expectativas que habíamos generado. Y por último, para cerrar, me voy a tener la patudez de hacer una reflexión que tiene que ver como con el futuro, creo, qué es lo que creemos nosotros, cuál es el futuro del marketing. Y nosotros creemos que el futuro del marketing no está solo en las comunicaciones, ¿ya? Probablemente las comunicaciones son una parte importante del marketing, pero el marketing que nosotros creemos que es realmente transformador es aquel que es capaz de transformar insights en soluciones concretas, en cosas relevantes para la gente. Por lo tanto, un marketing que se mete probablemente más en desarrollo de productos, un marketing que tiene las manos metidas en nuevos servicios, un marketing que empieza a mirar más lo intrínseco más que lo extrínseco, y yo creo que ahí está la gran capacidad transformadora de marketing. Los departamentos de marketing en general son los departamentos que tienen mayor contacto, o no los únicos, pero los que tienen contacto muy fluido con los clientes, con sus necesidades. Entonces, ser capaz de aprovechar esa cercanía para influir no solo a través de las comunicaciones, sino a través de productos y servicios que agreguen valor a los negocios. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Quería aprovechar la ocasión como para hacerle una pregunta, porque Nicolás es sociólogo, pero tenemos también la visión desde de la ingeniería comercial y desde un poco lo que tú comentabas al principio, al final, perdón, de cómo un insight tiene una capacidad de transformación. Entonces quería preguntarle a José Luis, ¿cómo vivieron internamente, un poquito más en detalle, porque tú lo esbozaste en la presentación, pero qué significó internamente esta transformación y de cara al producto, rediseñar un nuevo departamento que tuviera las terrazas habilitadas y ustedes nos contaron ahí algunas anécdotas, las reuniones que tuvimos en forma previa. Bueno, buenas tardes. Lo más relevante fue el potente insight.
tuvimos la convicción de que lujo implica en nuestro negocio sensación de amplitud. Y contra eso, y con eso, luchamos contra las resistencias internas, que vienen generadas básicamente porque la industria inmobiliaria no se caracteriza por su innovación. Y eso está dado por el alto valor que tienen los departamentos, por la inversión que se hace en un edificio, ¿ya? Innovar, pues puede generar un fracaso grande, ¿ya? Y que incluso ponga en riesgo a una compañía. Entonces, eso está muy metido en el ADN de los ejecutivos principales de la compañía, y el área marketing y comercial es la que siempre está empujando, ¿ya? A generar cambios, a proponer cosas nuevas para los clientes, ¿ya? Entonces, esta visión más conservadora tiene que ver con esta aversión al riesgo, ¿ya? De control de costos también. Más que de control de costos, también es de responsabilidad frente a lo que estamos entregando para el cliente, porque la postventa también es un proceso que dura incluso 10 años, o sea, tiene varias, entonces la relación con los clientes es de largo plazo, ¿ya? Pero internamente nos dimos cuenta de que teníamos un nuevo producto, y un hit, sí, y lo empujamos hasta que llegamos a pesar de varias cortapisas internas, de varios problemas que tuvimos, llegamos al final. Buenísimo, sí, me decían con el equipo de sonido, que era todo un problema dejarlo instalado. Sí, pero hay una anécdota que el proveedor del sistema de audio estuvo a punto ya a pesar de que él se involucró fuertemente, incluso bajó sus costos, está muy metido en el proyecto. Hubo un minuto que cuando tuvo la resistencia de arquitectos, constructores, en una reunión estuvo a punto de decir basta. Casi no resultó el audio. Casi, sí. Qué bueno que al final lo lograron. Oye, ahora quiero dejar con ustedes, después vamos a seguir con las preguntas, Andrés Videla, él es de la gerencia de marketing de Banco Santander, y van a exponer en conjunto con Martín Minacur, de la agencia Aldea. Andrés, me parece que tú vas a partir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Nos envías el micrófono? ¿Ahí se escucha? Ah, está ahí, bien equipado, súper bien. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Paula, Claudio, al equipo Valora por la invitación a nombre del Banco